Hola, hola, buenos días. Empezamos otro directito. Hoy tenemos de invitado a David Rocha Pérez, autor de La sombra de Teresa. Vamos a ver, como todos los días, si se va conectando la gente. Lo de siempre, estamos avisando a tus seguidores. Hola David, buenos días. ¿Qué tal, compañero? A ver, que te mandamos la invitación. Estaba diciendo que te tenemos de invitado. De Teresa. He visto mucho tu libro por Instagram y me llama la atención saber de qué va. Buenos días, Hola, compañero. buenos días. Bien. ¿Qué ¿Qué tal? pasa? Buenos días, buenas tardes ya. No sé. Bueno, sí, depende Una de hora. esta hora. Sí, estaba comentando un poco que he visto mucho tu libro en Instagram. Decirte un poco lo que a todos, ¿vale? La economía va lenta, pero acabaréis todos en la biblioteca, en mi biblioteca en este caso, Muchas porque gracias. es un poco repetitivo, pero es lo de todos los días. Es mi apuesta por todos los compañeros de Instagram y mi pequeño hago granito de arena. Muy bien. Pues muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, Bueno, se hace lo que se puede. O sea, ojalá pudiera apoyar mucho más, pero ya os digo a todos que va lento, pero poco a poco acabaréis todos aquí. bueno, Pues se bueno, agradece. es tu momento, así que si quieres presentarte, yo sé que eres David Rocha Pérez y que hasta donde yo sé tienes publicada La sombra de Teresa. No sé si tienes algún libro más publicado o... No, es el primero que he publicado y bueno, espero que no sea el último, pero sí, de momento es toda mi antología. Y Vale, ahí perfecto. estoy. Bueno, aprovecho para decirte si estás de acuerdo en que luego el directo lo subamos a YouTube, ¿vale? Como Sí, sí, por supuesto. cierto que Sin todos los problema. compañeros, que al final, bueno, pues si es un poquito más de difusión, el canal es pequeñito de momento, pero bueno, ahí se queda para que la gente os vaya conociendo un poquito más. Y aprovechamos, saludamos a todos los que os habéis conectado, Carpinter Pirata, Clara, y bueno, él es David, y bueno, que Buenos días a todos. nos cuente un poco de su sombra de Teresa. Vamos a ver. Bueno, pues soy David Rocha Pérez, como has dicho. Soy un granaíno afincado de hace algunos años en Torremolinos, en Málaga. Me vine aquí a esta ciudad. Y bueno, empecé a escribir desde muy pequeñito, escribiendo cuentos y pequeños relatitos. Que luego aquello era como un juego y lo abandoné. Hasta ya los últimos años de la adolescencia, pues empecé a engancharme y a enamorarme de verdad de la literatura. Empecé con la poesía, escribiendo poemas, y lo sigo haciendo. Y de ahí salté al relato corto hasta que pues ya a mis casi 40 años pues he publicado mi primera novela, ¿no? He dado ese paso hacia meterme en una historia pues con otro cuerpo, otra extensión, ¿no? Que al principio la verdad que me abrumaba un poco la idea de terminar una novela, lo veía como muy grande. Y bueno, aquí está, este es el libro, La sombra de Teresa. Bueno, pues eso la metería dentro de lo que es el género de novela negra. Hay tintes de suspense, hay tintes de terror, hay erotismo, entendiéndolo bueno, en su manifestación más explícita, incluso determinadas escenas y algunos pasajes, según qué sensibilidades, pudieran resultar hasta un poco soez y desagradables, ¿no? Porque la tonalidad de la historia y de su narrativa, pues ya se advierte desde el principio que es fuertecita, tanto en lo violento, en lo sexual, la trama pues tiene, sí, no es para todos los públicos. De hecho, algunos de los primeros lectores que tuve me cogieron el libro con mucha ilusión y tal, pero me dijeron, David, esto es demasiado fuerte para mí. Lo cual creo que en parte objetivo conseguido, ¿no? Porque la musicalidad que yo pretendía en esta historia eh, iba por ahí, ¿no? En ese tono. Bueno, digo, es una novela negra, suspense, con terror. Tiene un poco, sobre todo al final, la última parte, de esto que se llama ahora mucho el género Z y apocalíptico. Hay un cierto escenario distópico. En Madrid, la parte central de la novela se ubica y se desarrolla en Madrid, que es una ciudad que me encanta, aunque aparece en otros escenarios de los que después hablaremos. Eh, la mayor parte de la trama pues transcurre en Madrid. Tiene un lenguaje, un estilo, yo creo que ligero, ágil. Es una novela en la que he buscado una sensación, o transmitir una sensación de velocidad desde el principio. De hecho, en las primeras páginas
y con esto no desvelo nada, ya aparecen dos asesinatos, que va por donde se va a iniciar la historia. Y aparece de una manera como empieza como muy rápida, como ya empezada. Quería dar como la sensación, pues parecido cuando vamos a una sala de cine, llegamos 2 minutos tarde y decimos, hostia, que ya ha empezado la historia, ¿no? Desde el principio, acelerar a tope. Claro, eso me planteó un problema, y es que tanta rapidez podría hacer descolocar un poco al lector, más en esta historia donde hay una parte que muy conscientemente he intentado al menos confundir en la lectura, ¿no? En el sentido de no poder identificar bien a uno de los personajes, bueno, digamos a Teresa, que es un poco la que da nombre a la novela, pero Teresa tiene, como digo, dos partes. Es un personaje que está desdoblado en dos conceptos, la lucha eterna entre el bien y el mal. Y el mal de esta novela no es un mal, yo quería buscar un mal conceptual, es un mal iconoclasta, que no corresponde a un icono, una figura mitológica, a un determinado demonio, aunque en algún momento de la novela va a aludir a ciertos ritos que todos conocemos, ciertos ritos religiosos, eh, va por ahí, se desgaja de toda esa adjetivación, y es un mal muy conceptual. Entonces, ineludiblemente, pues tiene que existir la parte buena, porque mal y bien per se son conceptos difícilmente definibles con una semántica independiente, ¿no? Siempre aludimos a ello haciendo inexcusablemente una referencia a su opuesto, ¿no? Hay un bien porque hay un mal, o esto nos parece mal porque creemos en comparación que hay otra cosa o otra forma de actuar que es buena. Esa relación simbiótica entre el bien y el mal que aparece en la novela, pues el bien, digamos que está representado por Teresa, pero luego hay un mal que está transfigurado, encarnado en un personaje que en realidad aparece muy poquito en la novela. Por eso no, aunque todo lo justifique, todo orbita en torno a ella. Alrededor de ese centro, de esa lucha entre el bien y el mal, pues se desarrollan dos tramas un poco en paralelo, que luego al final irán conectando. Una es una investigación policial de dos de los personajes también fundamentales de la novela, que son el inspector Malatierra y la subinspectora Sara. Y en paralelo una investigación personal de Teresa en busca o en un retorno no querido hacia su pasado vuelve, es esa sombra que va acechando a lo largo de la historia. Y estas dos tramas van a ir buscándose poco a poco en la trama hasta que terminan por encontrarse en un escenario, pues como he dicho antes, casi apocalíptico, muy distópico, bueno, muy sangriento, muy, del fin del mundo, ¿no? Y la resolución de la trama, en esta lucha de conceptos del bien y el mal, parto de una idea, o partir de una idea que me pareció muy interesante, que tiene que ver mucho también con ciertos sentimientos religiosos, cierta postura religiosa, que es la idea del perdón. Para eso me documenté a través de testimonios bueno, de personas que desgraciadamente pues, han sido víctimas o víctimas colaterales de actos de terrorismo. Y estuve indagando sobre, para evitar el tener que vivir o soportar la carga de odio que les generó pues, un daño que le hicieron, cómo algunas personas acudían a la posibilidad de perdonar al agresor, ¿no? Me pareció una idea muy complicada, muy controvertida, porque, claro, según qué cosas, según qué daño, podrás ser capaz de perdonar o no, ¿no? Además que el perdón también requeriría una solicitud, una instancia de parte, ¿no? Un arrepentimiento. Cosa que se hace un poco difícil, si no imposible, en esta historia, y entonces tiene un final, pues creo que dramático y bueno, pero por lo menos acorde con esa relación simbiótica entre el bien y el mal, cómo uno no puede estar ni existir sin el otro. Y bueno, por ahí remate la historia.
Hombre, a Eh, mí ya de por sí me llama mucho la atención, ¿vale? El hecho de que no hayas puesto romance, pero sí que hayas puesto escenas muy sí. explícitas, me llama la atención. El tema de que empieces con dos asesinatos ya me parece brutal. Y que empieces la trama en medio de la historia, o sea, con la historia ya empezada, a mí también me llama también mucho la atención, perdona que me repita. O sea, o sea, yo te sigo en Instagram desde hace unos meses, no recuerdo ahora mismo exactamente. Y sí que he visto muchos compañeros y compañeras con La sombra de Teresa. Y ya me lleva llamando la atención tiempo el libro. Y ahora aprovecho, bueno, te decía Clara, escritora, que te sigue en Instagram y que le llama mucho la atención su libro. Saludamos a todos los que os habéis Ya. comentado, Sara, Eva, Silvia. Silvia, por cierto, estás guapísima de zombie, ya que te lo he dicho. A Alba de Cosiendo el Alma. Y Eva te decía, buenos días, un saludo para los dos, no puedo quedarme. Vale, lo veré en YouTube. Perfecto, Eva. Que tengáis un buen día. Si es sangriento me gusta, te dice Silvia. Pues no lo Sí, sé, tiene por lo buena poquito que pinta. has explicado, no sé si hay mucha sangre, tripas, que Silvia es la del Club de las Vísceras. Pues sí, aquí hay buenas carnicerías. Bien detallada, además, no he gastado mucho pudor en el lenguaje, en el léxico, y sí, vamos, si te gusta la sangre, y hay bastante, hay bastante. De hecho, llegó un punto que empecé a coger una dinámica de ir matando personajes que digo, David, para allá porque te vas a quedar sin historia. Pero sí, hay además asesinatos muy, también por la narrativa que he empleado a la hora de describirlos. Pretendo que sean muy visuales, quiero enfocar en determinados puntos de la novela y en esos en concreto, pues muy bien la imaginación del lector, ¿no? Que mostrarle lo que había en mi cabeza, en mi mente. Y en ese sentido, pues bueno, tiene escenitas que según sensibilidades, pues puede costar más de leer o no. Así que sí, si a alguien le gusta ese tipo de ingredientes, esta novela los tiene garantizados. Vale, Silvia, pues apúntate a David Rocha Pérez para el Club de Tripas y Vísceras, ¿vale? Te, de- te decía, hay escenas que requieren poco pudor para llegar al lector para mi gusto, así que creo que es una excelente técnica, David. Ah, vale, te está felicitando por la técnica de Muchas ser gracias. tan explícito. Bueno, lo que decía antes, la intención, la tonalidad que quería darle a esta historia, pues era esa, ¿no? Quería jugar con el lenguaje explícito, con las escenas tal cual que iban a ser, sin meterles claroscuros, sin meterles sombras que ocultaran y que solo insinuaran. Quería cierta explicitud, ¿no? En determinadas escenas de violencia y también de sexo, ¿no? También parece. Fue una cosa totalmente intencionada. No es que lo vaya a hacer siempre, creo que, no sé, en otros proyectos pues a lo mejor experimentaré con otra forma, otras voces, pero en esta lo tenía muy claro, que no sé, quería darle ese punto de violento y fuerte al lenguaje de la novela y a las voces de los personajes y a las descripciones de la escena. Es verdad que combina yo creo que un estilo pues muy ágil y muy ligero en las partes dialogadas, entre personajes, las voces que ellos tienen, pero al mismo tiempo con unos párrafos en silencio, los párrafos callados, la narrativa, que para mí son los más difíciles y es donde realmente uno tiene que gastar toda la pluma literaria, ¿no? Que seas capaz, ¿no? Cuando estás, bueno, siendo tú el narrador omnisciente y omnipresente, que todos ahí vas contando. Ahí he querido emplear en algunos puntos, sobre todo lo descriptivo de los lugares, de las distintas escenas donde va transcurriendo la trama, pues un lenguaje que contrasta con esa violencia, con esa explicitud que tiene otras partes, ¿no? Quería mm, una cierta tendencia, no te voy a decir que haya poesía, pero una cierta tendencia a un punto de lirismo eh, para ayudar a ubicar no solo la trama a los personajes en cada situación, en cada ciudad que aparece, sino también que eso creo que ayuda, me ha ayudado a ponerle o a describir la carga emotiva que cada escena va provocando en los personajes. Entonces creo que hay un contraste sutil del lenguaje que emplea la novela, que fundamentalmente, siendo una novela, un lenguaje fuerte, pues también tiene algún párrafo que puede decir, hostia, qué sensibilidad hay aquí también, ¿no?
Al menos esa fue la intención. No, no, vuelvo a repetirme, pinta muy interesante, ¿vale? Nos decían por aquí, esa Alba de Cosiendo el Alma, tengo que irme, lo veré en YouTube. Me parece súper interesante, me parece que ya tengo próxima lectura, pues ya sabes, Alba, David Rocha Pérez. Sí que he visto que está editado tu libro en la editorial Círculo Rojo, ¿verdad? Y a la hora de conseguir tu libro, entiendo que en Amazon, como todos, pues el omnipresente Amazon, y luego lo a ti directamente, también entiendo que sí. Bueno, a mí ya es que no me quedan ejemplares, Vale. me he quedado... Pero bueno, para adquirirlo en las casas digitales, vamos, Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, FNAC, o la propia web de la editorial Círculo Rojo ya hay también enlaces directos. Sí, se puede conseguir tanto en papel como en digital. Para el que le guste el digital, que no soy yo soy un adicto al papel. Pero Yo bueno, también, o sea, somos, somos de la misma escuela en esto. puedes ver mi croma, como decía el otro día con una compañera, no recuerdo con quién, puedes ver mi croma. Sí, lo veo. Además, se ve grande y extensa la biblioteca. El que, perdona, te he perdido un segundo. Digo que se ve además extensa y grande tu biblioteca. Me da un poco de No, envidia bueno, porque a mí todo este momento que estamos viendo ahora del confinamiento me ha pillado entre dos tierras porque pocas semanas antes de que nos confinaran que habíamos comprado un piso nuevo y nos hemos quedado con la reforma medio hacer, la mudanza preparada y esto lleno de cajas y... o sea, estás ahí a medias. Sí, tengo una gana de volver a ver mi biblioteca puesta. Ahora mismo están todos los libros, o casi todos, guardados y bueno, me da cosa. Me gusta Ah, ver la biblioteca. lo he dicho varias veces, yo llevo aquí, yo estoy Medicassin ahora mismo en Castellón y llevo aquí 3 años y medio, pero claro, mudar esto también fue unas cuantas cajas y pesan para moverlas. Al final sale el libro, de donde uno no pensaba, y rellenas cajas, vamos. Sí, Desde luego que... nos saludaba Mónica, escritora. Vale, Silvia te decía, David, ¿sueles hacerte un esquema a la hora de escribir o vas a lo que surja? A ver, es mi primera novela, mi primera experiencia, y en ella, pues la verdad que no he usado un mapa, no he tenido una trama prediseñada desde el principio, ni siquiera todos los personajes estaban ideados desde el principio. Esta novela empezó con una idea muy vaga plasmada en un folio que escribí antes de empezarla, de un hombre, Pelayo, uno de los personajes, el marido de Teresa, que vuelve del cementerio, de la tumba de su mujer, haciéndose preguntas de quién había sido realmente su Teresa, quién había sido su mujer, como aludiendo a que todo lo ocurrido le generaba dudas sobre incluso la propia identidad de ella. Así surge la idea de la sombra de Teresa. Si es verdad que en la primera parte, cuando empecé a redactar las primeras 40, 50 páginas, esto empezó siendo casi una novela, no te voy a decir que romántica, pero un poco comedia, a modo de lío de espalda entre pareja y amigos. Y poco a poco la historia se fue oscureciendo, se fue haciendo más dura, surgió la investigación policial, surgieron otros personajes, el inspector Malatierra y la subinspectora Sara. Así que ha sido una novela pues que se ha ido haciendo caminando, ¿no? Como decía el poema de Machado. Poco a poco, con cierta improvisación, dando muchos giros y dando muchas vueltas. Esto ha sido a golpe de veleta, ¿no? Conforme iba marcando el viento de la historia, de los personajes, la he ido escribiendo. La verdad que en muchos momentos me sentí muy perdido porque, claro, la primera vez que escribo una novela, primera experiencia, creo que ahí también paga un poco la novatada, ¿no? Y la falta de bagaje y de pozo como escritor de novela. Pero al final, pues salió. Con lo siguiente, ahora estoy escribiendo otra que he empezado hace días y la verdad que, bueno, sigo optando por empezar a escribir a partir de una idea, al igual que La sombra de Teresa, y ya veremos a ver hacia dónde me lleva. Creo que de momento me siento más cómodo como escritor, pues eso, no usando tanto un mapa, sino una brújula que tampoco sea muy exacta, ¿no? Y tener una idea hacia dónde quiero ir e ir haciendo el camino poco a poco, más que de configurarlo esquemáticamente antes. Sí, que la historia se vaya forjando un poco sobre la marcha
y que Sí, luego el resultado sea bueno. Leer y claro. otras, leer y otras historias, te preguntaba cuánto tiempo te ha llevado a escribir la novela. Pues mira, esta la empecé a finales de noviembre de 2017 y la terminé en la primavera del año pasado, es decir, más o menos un año y medio. Sí es verdad que hubo como 5 o 6 meses que sencillamente la abandoné. No tenía clara cómo seguir, no, me bloqueé un poco y no solo me bloqueé, sino que me creí ese bloqueo y abandoné el texto. Pensé que necesitaba tiempo para recapitular, para volver a eso. Y creo que ese fue el error. Es mejor seguir trabajando, darle constancia, empeñarse un poquito. Habrá días que hay que darse de mano antes porque no salen las cosas, pero sí es verdad que tuve un interín de tiempo excesivamente largo donde sencillamente abandoné la novela y claro, al volver pues tienes que volver a conectar con ella, leerla en profundidad, sentirla. Y realmente después de eso tampoco me dije, oye, pues me siento mejor que cuando la dejé. Dice, no, al final esto es trabajo, ¿no? Y empeñarse y darle constancia y si no sale un camino, pues ya irá apareciendo otro. Entonces, pues ese letargo que tuve pues, extendió mucho en el tiempo el proceso de redacción, ¿no? Un año y medio. Pero bueno, es el tiempo al final que abarcó todo el proceso. Sí, pero bueno, si ese letargo sirvió para luego poder tener la sombra de Teresa como es hoy, como está hoy, pues mira, Sí, ya. bienvenido sea ese letargo de meses y a ti te sirvió para recapitular, recapacitar y volver con fuerza. Sí, y para aprender, sobre todo, que yo creo que no, que hay que trabajarlo, que no hay que dejarlo tanto tiempo, yo creo, ¿no? Que fue un poco un error. Pero bueno, de todo se aprende y, oye, la experiencia pues suma. Y desde Sí, luego, pero pues la criatura está aquí. yo ahí aporto mi pequeño punto de vista, que muchas veces tampoco sirve forzar, y si no surge, no surge, y forzar por forzar, al final lo que genera es, venga, voy a escribir 15 libros en un año y hablando claro que son una mierda, vamos a hacer las cosas un Ya, ya. poco bien. Sí, yo también siento este oficio de escribir como lo he dicho otras veces, en otras ocasiones, como el trabajo de un artesano. No hay que apresurar el tiempo, hay que darle mimo, hay que hacer las cosas despacito y bien, sin tener prisa. Pero sí es verdad que, volviendo a lo de antes, abandonar el proyecto tanto tiempo creo que tampoco fue algo tan positivo, ¿no? Ahí creo que, no sé, quizás yo me creí mi propia inseguridad de que no iba a poder terminarla y, y no sé, y entré en una dinámica un poco absurda, que al final hay que ponerse a trabajar despacio, sin prisa, sin agobio, ¿no? Pero hay que darle constancia. Sí, y retomando eso que estabas comentando, ¿vale? Leer otras historias te decía, ¿qué te llevó a retomarla? ¿Una idea? ¿Veremos esa diferencia de tiempo en la forma de contar la historia? O sea, supongo que se refiere a si se nota la primera parte escrita a luego a la otra parte después de meses. No, yo creo que no se va a notar. Porque cuando retomé la novela, lo primero que hice es volver a meterme otra vez en ella como si hubiese sido desde el último día, ¿no? Desde que la dejé. No creo que haya un cambio, que se pueda notar eso, ¿no? En el lector. Hombre, yo sí, yo lo conozco, pues lo he vivido, pero en lo que es en el conjunto de la historia, no creo que se vaya a percibir ese letargo, ese parón que tuvo La sombra de Teresa, ¿no? Que la escribí pues como en dos épocas o en dos momentos separados en el tiempo. Yo creo que no, que al final conseguí darle por lo menos eh, esa unicidad, ¿no? Y esa coherencia y que la historia pues más o menos se haya redondeado bien. Entonces no creo que eso se vaya a notar. Aunque yo sí que lo noté porque me tiene tanto tiempo que luego pues costó un poco retomarla. Y lo que me llevó a retomarla, más que una nueva idea o un flash o una iluminación, fue yo creo, una idea yo creo de puro sentido común. Es decir, mira, la novela no se va a hacer sola, o sea, ponte ya y ya irá saliendo poco a poco. Sí, Eso sí. fue lo que me llevó. Siéntate y trabaja, más o menos es siéntate y ponte a trabajar, te dijiste a ti mismo y adelante. Exactamente. Creo que fue una frase, creo que de Picasso, si no me acuerdo, no recuerdo mal, que decía que algo así como que sí, la inspiración sí, pero que te pille trabajando.
Algo Sí, así. la he oído y creo recordar que sí, que es de Picasso. Te preguntaba Francisco Fuerteventura cómo ha sido el proceso de edición. Bueno, pues para empezar totalmente nuevo, porque mi primera experiencia, y yo opté por la editorial Círculo Rojo, una editorial de autopublicación, por la sencilla razón de que yo tenía muy claro que si conseguía terminar la novela, cuando ya tuve el manuscrito finiquitado, pues que me hacía ilusión tener el libro, ya está, hacer un libro. Entonces, mi falta de experiencia, pues, hizo bueno, que rechazase un poco lo que es la autopublicación propiamente dicha, hacerlo yo todo. Quería contar con un equipo profesional, gente que pudiera asesorarme, que pudiera llevarme la mano, porque yo jamás había diseñado una portada, ni haber redactado una sinopsis, o cómo se hace una galerada, la corrección ortotipográfica, todas estas fases de la edición que yo no tenía ningún tipo de experiencia. Y opté por la editorial Círculo Rojo después de bichear unas cuantas del mismo estilo. Bueno, los elegí a ellos casi por cercanía. Creo que tienen la sede en Roquetas de Mar, en Almería, pues, no sé. Y la verdad que muy contento con Desiree, la editora que me atendió, y el resto del equipo, Inma Rendón, la correctora, David, el diseñador. Pues genial, me trataron muy bien, me enseñaron, me preguntaban constantemente y requerían de mi consentimiento antes de dar por finalizada una fase, antes de saltar a la otra. En ese sentido, pues bien. Si es verdad que a lo mejor para futuros libros, pues tante otras posibilidades, a lo mejor llamar a las puertas de editoriales o de algún agente literario, o incluso meterme yo en hacer todo el proyecto de edición, no lo sé, por experimentar y ver otras posibilidades que no quede. Pero en principio, pues bueno, lo de esta editorial Círculo Rojo fue por eso, porque quería también aprender de la mano pues, de personas que estén habituadas a este tipo de trabajo, ¿no? Porque al principio, sí, yo termino de escribir la historia y digo, bueno, ¿y ahora cómo se hace un libro? ¿Esto cómo se grapa? Sí, Es complicado. Entonces quise contar, por lo menos para esta primera vez, con el apoyo de un equipo técnico y de un equipo que supiera hacer de estas cosas. Eso lo tuve muy claro. vale, y yo creo que queda claro que la editorial Círculo Rojo tiene un equipazo, por lo menos tu experiencia ha sido muy, muy buena. Sí, en ese sentido no, vamos, ninguna pega. Además, me han dejado y me han animado a participar en el proceso. Por ejemplo, la portada, el diseño de la portada, esto es un poco anecdótico, que se ve, bueno, esta sombra, ¿no? Esta figura, lleva ahí en la mano, sabes, un cuchillo y un muñeco. Pues, aunque el diseño lo hizo la editorial, todo lo que es el fondo, la oscuridad, la gracia de la letra y tal, pero parte de una fotografía que hice yo con mi mujer. De hecho, la silueta es mi mujer, la que aparece como protagonista. Y la hicimos en un túnel de estos que atraviesan la autovía, ¿sabes? Como que da acceso bueno, para zonas de campo, agrícola y tal, aprovechando el trasluz. Y estábamos allí haciendo las fotos, mi mujer allí con el cuchillo, un cuchillo de cortar jamón, y aparece por allí un todoterreno con una familia que venían del campo, no sé qué, y nos ven allí. Digo, vaya panda de loco. Y bueno, y esa foto, pues, la que se mandó luego al equipo de diseño de la edición, y sobre esa foto, pues, fueron planteando distintos tipos de fondos, de colores, de tipo de letra y tal. Y conecté muy rápido con ellos. Fue casi de los primeros bocetos que me dieron y me gustó. Fue casi un amor a primera vista, ¿no? El tema de la portada. Es lo que digo, con la editorial, pues sí, que me dejaron también participar en los distintos procesos y contaban siempre con mi opinión y, bueno, en ese sentido, la verdad que muy bien, muy a gusto con ellos. Fíjate que cuando has dicho lo de la foto de tu mujer, he recordado una publicación que tienes en tu perfil de Instagram, que no sé si es tu mujer o no, ¿vale? De una chica con la falda y con el libro. Ella está de espaldas y el libro está enseñando la portada. Pero vamos, ya has aclarado Sí, que no es ella. por aquí, otra foto. No, pero esa no es la foto de la portada. La foto de la portada no la tengo publicada en ningún sitio, creo, no. Pero sí, esa chica es la Teresa de la portada. Sí, no, es que justamente yo antes de los directos intento un poco repasar e intentar conoceros un poquito y saber un poco, no me voy a plantar aquí diciendo, hola, ¿quién eres? ¿Sabes? Vale. Y había visto esa foto y cuando has dicho lo de la foto me he acordado de esa foto. Vale, quería Sí, recuperar el comentario de Silvia
de Silvia Sí, P. Martín, que nos decía, no por escribir un libro rápido es más o menos bueno. Lo que creo que sí que es importante es no dejar de todo de escribir, aunque sean un par de párrafos en un blog. Supongo que viene un poco a lo que decía yo antes de no escribir rápido 15 libros en un año. exacto, pero al mismo tiempo no abandonarlo, seguir con dándole constancia y trabajo al oficio, ¿no? Sí, la verdad que sí, comparto, después de mi experiencia, comparto esa idea, desde luego. Mm. Vale, Carpinter Pirata nos decía, para los que hemos sido muy adictos a la lectura, sinceramente, la novela crea afición. Esta novela crea afición, vale, está hablando de La sombra de Teresa. Te está felicitando. Y Silvia se ríe de la frase que has tenido, de una vez escrito esto, ¿cómo se grapa? Ha sido muy buena, compañero. Suena así como muy bruto, ¿no? Pero la sensación que uno, o que yo tenía cuando tenía ya el texto terminado, digo, pues claro, ¿y esto ahora qué hago? ¿Qué cartulina le pongo? Vale, y Francisco Fuenteverdura nos preguntaba cómo valora la labor de corrección de estilo y cuáles considera que deben ser sus límites. Supongo a límites de no corregir eternamente la novela. Pues es un momento difícil, porque antes yo de presentar mi manuscrito a la editorial y lo primero que se hizo es la corrección por una mujer que se llamaba Inma Rendón, que creo que también le di un puntito y me ayudó en algunas cosas. Antes de eso yo mismo releí mi manuscrito yo que sé cuántas mil veces, cambiando puntos, comas, alguna palabra, alguna frase. Llega un punto que ya casi te tienes que decir, mira, David, para ya, deja ya de mirarlo y de retocarlo, esta es tu historia. Hay un momento ya de casi de obligarte a echar el freno. Ya la has leído 5 o 6 veces, no sé, vamos a la siguiente fase, ¿no? Al siguiente paso. Pero sí fue un momento un poco difícil de decidir. De decir ya cuándo voy a dejar yo de autocorregirme. Luego, con la correctora que tuve, pues fue también muy sencillo, muy rápido. Ella añadió, pues, algunas cositas, algunas pinceladas de tipo ortotipográfico, alguna coma que se me había comido, que estaba mal colocada, alguna cosita de estas, ¿no? Sí es verdad que no se metió mucho en lo que es el contenido, en temas de coherencia o de sincronía entre escenas o pequeños detalles, ¿no? Que a veces estás escribiendo que un personaje llegó en coche a un sitio y un poco más adelante dice, no, que llegó en moto, cosas de estas, ¿no? Sí. En ese sentido, pues no hubo mucho que corregir. Algunos detalles, algunas cositas, pues de ortografía, una cosa que escribiendo, tú sabes, siempre pues, se te come o se te juntan palabras o cosas de estas, ¿no? Y fue muy rápido, muy sencillito y muy bien. Y tampoco o yo no noté que quisiera meterse a lo mejor en tratar de corregir el contenido. En fin, no, creo que hubo mucho respeto hacia lo que era el sentido, los tonos, las voces y bueno, el nivel, bueno, nivel no, la intensidad léxica que tiene la obra, que a lo mejor pues para algunas personas me podían haber dicho, oye, David, bájale un poco el tono a esto. No, ellos en ese sentido me dieron bastante libertad y si tú quieres escribirlo así, quieres que suene así, pues que sea así. Y simplemente pues fueron algunos, hombre, retoques importantes también, pues, cosa que esté todo bien escrito, pero, pero fueron solo algunos detallitos de eso y muy bien, la verdad. Sí, yo creo que queda. Me estoy recordando, creo que fue el otro día en el directo de Germán Vega, que alguien dijo que hay que publicar el libro para dejar de corregir, porque si no, algunos o algunas nos podemos volver Sí, sí, sí. locos. No para, entras en un bucle que dices, uff, no termino de corregirla nunca, ¿no? Y por eso llega un momento ya que te tienes que parar a ti mismo y decir, venga, ya está, vamos al siguiente paso, que va a ser otra corrección por parte de alguien que profesionalmente se dedica a esto, ¿no? Y algo te podrá añadir. Pero sí, tú llega un momento que tienes que dar ese paso también, pues, estás dándole vuelta, llega, no sé, ya no vas a ver más de lo que has visto. Sí, no, porque al final lo que haces es escribir la misma historia 20 veces cambiando pequeñas cosas. Sí. Que muchas veces pues ya es más por nerviosismo, la ansiedad o la inseguridad de querer rematarlo, de perfeccionarlo tanto que muchas veces llega un punto que creo que ya no le está aportando mucho más, ¿no?, a tu historia. Y es Sí, mejor que yo cambie creo de que mano, que lo vean otro ojo y que a lo mejor te puedan ellos aportar, ¿no? Eso sí. Pero tú ya cuando ya has machacado mucho, pues llegas a un tope, llegas a un límite, hasta aquí puedo dar.
Sí, ¿no? Y que luego es fundamental lo que tú dices, contar con alguien que sepa más que tú. Y hablábamos el otro día también de lectores beta, lectores cero, que te digan, oye, ¿y esto por qué sí o por qué no? Que eso también ayuda mucho. En este caso ha salido la conversación tu mujer, cualquier amigo o amiga de, oye, léete esto y dime, ¿vale? Porque al final eso aporta muchísimo al escritor o escritora. Sí, la visión ajena, el que la vea y la analice, pues otra persona que está fuera de tu cabeza, ¿no? Pues fundamental y ayuda, ¿no? Yo, mi lector cero, mi lectora cero, pues mi mujer, que es la que ha ido incluso leyendo durante el transcurso del proceso y aportándome cosas. De hecho, algunas modificaciones de la trama, pues se la debo a ella. También hubo una lectura, una vez terminado el manuscrito, por una tía mía que es también una gran lectora y bueno, pues ese tipo de lecturas luego te pueden dar algún toquecito y una cosa que puede ser muy interesante, ¿no? Antes ya de lanzarte a lo que es el proceso de edición propiamente dicho. Sí, creo que es importante tener una visión también de tu historia desde la perspectiva de otra persona. Eso te va a aportar. Y además, una vez que ya está el producto hecho y la edición y el libro está terminado, pues comentarios ahora de lectores o esto, David, esto, no sé, te dicen cosas que incluso te hacen pensar, digo, coño, pues a lo mejor tenía que haber tirado por aquí o por allá, no sé. Todo aporta, ¿no? Sí, Pero además, antes de meterte en la edición, pues que tenés alguna lectura de personas que tú sepas, hombre, que tienen cierto criterio, que han leído, que están habituadas a esto, pues creo que es interesante también. no, yo creo que es importante aportar gente que te diga las cosas claramente. O sea, el que te den palmaditas en el hombro diciendo todo perfecto no ayuda nada a nadie. O sea, no, porque nadie lo hace todo perfecto a la primera. Y el que lo haga, que me explique cómo. Seguro. No, desde luego, uno no puede quedarse con, como tú dices, con las palmaditas, ni tienes que estar con los ojos abiertos y con la mente abierta para poder recibir mensajes de todo tipo y consejos de todo tipo y críticas pues también de todo tipo, ¿no? Eso creo que también es importante, tener ese puntito de humildad y saber escuchar, ¿no? A gente Claro, no, es que que el tener un amigo entra o en una amiga materia. que lea tu novela y te trate tipo abuela de mi nieto es el más guapo, el más rubio, el más alto, el de los ojos más azules, no tiene ningún sentido porque eso no aporta nada. Exactamente. ¿No? Yo con estas cosas, o sea, eh, cuando recibes un aplauso o un halago, pues está bien que lo disfrutes, pero tampoco te instales en el Elíseo ni leche, ¿no? Y a senso contrario, cuando, oye, pues alguien te destroza con una crítica o pone patas arriba cosas que tú no habías visto, las miserias de tu estilo o lo que sea, pues tampoco hay que hundirse. Pero sí hay que tener pues una visión un poco de autocrítica y reflexiva anteriormente para decir, pues, oye, es que a lo mejor tiene parte de razón y hay cositas que se podrían mejorar y no sé. Creo que tener esa visión equilibrada pues te ayuda, ¿no? Por lo menos a mejorar y aprender de las experiencias ajenas y de experiencias mucho más grandes que la que tengo yo y que te la aportan otras personas, ¿no? Mira, Silvia te preguntaba si tienes planteado algún proyecto más adelante. Sí, a ver, desde el verano pasado ya estoy dándole vuelta a mi cabeza a una nueva idea y desde hace pues, una semana y pico he empezado a redactar la próxima novela. Llevo como 50 páginas de Word ahora mismo. Estoy en ello. Acabo de empezar. Vamos a ver cuándo, cómo y, y dónde acabo. Pero sí, estoy ahora mismo en otro proyecto de novela. A Sí. ver cómo acaba eso y cómo lo grabamos, ¿no? A ver cómo lo grabamos. Es importante la grabadora. Vale, a ver si se nos ha pasado algún comentario. Ah, vale, Francisco de Fuerteventura nos decía, debo irme, gracias por la conversación y muchas felicidades por el libro. Te está Muchas felicitando gracias. a ti, compañero. Y yo creo que no me he dejado nada más. No, no nos hemos dejado nada más. Pues bueno, si queréis preguntarle alguna cosita a David, y si no, pues David, lo que te he dicho al principio, es tu momento, lo que quieras contarnos, aportarnos sobre ti o sobre tu novela. Pues vamos a ir desentrañando un poco a los personajes. Tenemos, como he dicho antes, hay dos tramas en paralelo, la investigación policial que hace el inspector Malatierra, Roberto Malatierra, y la subinspectora Sara. En
empieza la novela con ellos, con estos dos asesinatos que he comentado, que nada más abrir el libro, pues ya de golpe y porrazo te encuentras con, bueno, con un modus operandi de un asesino, psicópata, no se sabe todavía qué es, bastante particular, con una estética como muy elaborada, ¿no? No es un asesinato que quiera ocultarse, sino que quiere transmitir un mensaje, quiere llamar la atención, quiere que se recuerde, que se ha visto, que enganche y que aclame la atención del público, ¿no? No es un asesinato cualquiera. Entre Malatierra y Sara, los dos polis, pues hay también una relación entre ellos, no una historia de amor, pero como son dos personajes envueltos en un halo bastante profundo de soledad personal, básicamente en su vida solo tienen su trabajo, pues entre ellos también hay una conexión también muy, muy especial, un modo de apoyo mutuo, eh, y con algún momento de cierta tensión no resuelta, de un quiero y no puedo, porque supondría salirnos de esta zona de confort, de nuestra soledad y meternos en un terreno que a lo mejor podría incluso hacer que eso se rompiese, ¿no? Y en cierto modo ellos se necesitan mucho. De hecho, al final de la novela o el final de la historia entre Malatierra y Sara, pues termina el libro diciendo con respecto a ellos que como era que no eran exactamente felices, pero se tenían el uno al otro. Creo que es una frase que los define muy bien, ¿no? La relación que tienen. Individualmente, pues Malatierra es un inspector, un tipo con cierto carácter agrio, muy un poco de mala leche o mala folla granaína que podía tener. Y Sara le da un toque, un puntito, Sara que es una persona muy inteligente, le da un puntito pues irónico y del sentido del humor, le para en seco con ciertos chascarrillos, sabe manejar un poco ese carácter, ¿no? Porque creo que a mí el sentido del humor me parece una de las formas más inteligentes de ir tirando, ¿no? De sobrevivir. Y Sara creo que tiene ese carácter. Y contrarresta un poco ese mal carácter de Malatierra y lo combina muy bien, ¿no? Un pasaje un poco cómico y, bueno, tiene sus puntitos. Y entre ellos, pues, esta relación que ya te he comentado. Por otra parte, está la trama bueno, de Teresa, propiamente dicha, y su marido, Pelayo, un matrimonio al uso, bien avenido, pero que entre ellos, a lo largo de la historia, se va a ir entremetiendo un bueno, una especie de silencio recíproco, porque cada uno de ellos tiene que callarle cosas al otro. Por un lado, Teresa tiene un pasado atroz, terrorífico, tanto que no ha podido enfrentarse ni gestionarlo emocionalmente. Entonces ha optado por crearse un nuevo presente, una nueva actualidad en su vida, tirando del olvido y del silencio. Es un pasado que su marido desconoce. Y Pelayo, que en realidad es como un pobre Genaro en toda esta historia que sin comerse ni bebérselo se ve inmiscuido pues, en una trama pseudo-demoníaca, apocalíptica, con su mujer muy, muy como protagonista casi, ¿no? Llega al punto bueno, de cometer creo que tampoco se hace mucho spoiler, de bueno, una infidelidad a su Teresa, pero que es muy extraña, porque la novela, la historia va a jugar también con el sometimiento de las voluntades de los personajes. Esto es un carácter también de la historia muy importante. El sometimiento de las voluntades es el vehículo o el instrumento que va a emplear este mal que tiene esta historia pues para conseguir su propio fin. Y Pelayo, pues, una de las primeras víctimas en ese sentido, aunque al principio no se va a saber muy bien. Entonces, entre ellos hay un punto, entre Teresa y Pelayo, de que cada uno está con su propia carga en la conciencia, con su propio reproche moral frente al otro. Una porque, claro, visto lo que va pasando, pues no le ha contado toda la verdad de su vida a su marido, y el otro, pues por esa infidelidad que tuvo, y que tampoco él mismo se puede llegar a explicar cómo ocurrió, ¿no? Porque ahí hay un rollo misterioso. Hay otro, en este sometimiento de voluntades, pues empleado y aparece en la novela como otro pequeño ingrediente,
es una determinada sustancia, un alcaloide tropánico. No sé si habrá oído hablar de la burundanga, una droga que Sí. anula el sometimiento, que por desgracia alguna vez ha salido en noticias por hechos sí, muy malos. Es un medio material, una química, una especie de química del mal para que ese mal pueda desempeñar sus objetivos, ¿no? Hay una buena escena de la novela donde, bueno, esa sustancia está más que activa y, y ayuda a generar ese escenario apocalíptico que transcurre, bueno, sobre todo en Madrid. Me cargo Madrid, destrozo la ciudad de Madrid, la convierto en un escenario de verdad un completo desastre, un desorden social y urbano a tope. Y, y bueno, esos son un poco los ingredientes, ¿no? El mecanismo que he empleado para llegar a ese escenario. Hombre, yo como madrileño, no me toques mucho mi Madrid, ¿vale? Que yo soy un enamorado de No, Madrid. a mí me encanta Madrid, me encanta, me encanta. De hecho, fíjate que ni siquiera pensé mucho por qué ubiqué la trama principal en Madrid. Es que me gusta tanto Madrid y además creo que parece que las capitalidades tienen como un cierto imán, ¿no? Los escritores, ¿cuántas historias habrán escrito sobre Madrid o en Madrid o en ciudades, ¿no? De otros países que son las capitales, no sé. Madrid me encanta, me encanta. Me la he cargado literariamente, pero no le deseo yo ningún mal a Madrid. Hombre, yo en Madrid siempre digo, yo tengo mi rinconcito de Madrid que es la Cuesta Moyano. O sea, para mí es mi rinconcito especial en Madrid. No sé si has oído hablar de la Cuesta Moyano o lo conoces. Pues así por nombre, no sé qué es, Es o dónde una está. callecita que está en Cuesta, muy cerca de Atocha, muy cerquita de Atocha, y donde lleva más de 50, 60 años puestecitos de madera donde hay compra-venta de libros de segunda mano. Y allí he pasado horas de mi vida, lo reconozco. Horas y horas y horas con los libros, con los libreros, charlando con las libreras. Eh, Es, para mí es ese rincón especial de Madrid, que está El muy que iba a crecer. céntrico, pero la gente conoce. Pues qué guay, chulo. Y Madrid también tengo. Yo es que Madrid, vamos, le he visitado muchas veces. Viví allí un tiempecito de nada, 2 meses y poco, por un tema de trabajo. Y bueno, esa ha sido mi experiencia con ella. Tampoco la conozco al dedillo, pero sí es verdad que es una ciudad que le tengo mucho, no sé, un apego especial y me gusta de vez en cuando y dar una vuelta por Madrid, por sus barrios, ¿no? Por Chueca, por Malasaña, por La Latina, por este centro. Me gusta, me gusta. Y la verdad que de una manera casi espontánea, pues la historia se me fue desarrollando allí. No pensé, voy a escribir una historia en Madrid, ¿no? No sé, me surgió Sí, un automáticamente, ¿no? poco, Y supongo que mi consciente estaba pensando ya en buscar una gran ciudad para que toda esta trama tan espectacular y con tanta acción, pues se desarrolle. Y Madrid, pues me parecía perfecto. nada, y vamos a suponer que perfecta es la trama. Cuando lo lea ya te diré. Ojalá, Nos decía Leer y otras sí. historias que estás contando mucho y se nos reía. Supongo que será lo de los personajes, no está contando nada, no está haciendo spoilers. Bueno, tengo que contar un poquito, pero nada, creo que no, vamos, que se puede leer todavía con sorpresa y con intriga y con misterio. No me estoy cargando tampoco mucho la trama. No, yo creo que no, ¿eh? A mí, vale, me has contado cosas de los personajes, pero al final no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo interesante, no saber qué es lo que pasa. Claro, claro. Es decir también que, aparte de Madrid, ya que estábamos hablando de las ubicaciones, pues hay otros lugares donde transcurren las pequeñas partes de la historia. Eh, Aparece Toledo, aparece... Toledo va a tener mucho que ver con el pasado de Teresa, transcurre allí. Entonces lo de para ella irse a Madrid también fue como una huida, un renacer, un volver a empezar. Aparece Llanes, que es una localidad de Asturias, pueblecito de la costa precioso, al que personalmente pues le tengo mucho cariño porque pequeño con mis padres íbamos mucho por aquella zona y me apetecía que saliera. Y luego aparece también en otra escena una ciudad que me encantó, que fue Edimburgo, porque además creo que casaba muy bien como escenario para la escena que allí transcurre, que es un cierto punto de terror y de novela o de historia de miedo,
porque es una ciudad con un paisaje, sobre todo nocturno, muy fantasmagórico. No sé si la conoces, si había estado, pero No, no he estado nunca en Edimburgo. divisar el casco viejo de Edimburgo por la noche, una ciudad además muy oscura, que no tiene una gran iluminación pública, entonces está llena de callejones, tiene una silueta como muy de casa de miedo, de terror, y me encantó. Y la visité antes de empezar a escribir, y ese fue uno de los sitios que dije, ese no fue inconsciente o espontáneo, no, Edimburgo tengo que apuntar aquí algo porque la verdad que el escenario es inmejorable en ese sentido. Y otra cosita, bueno, salen otros lugares, también sale Cuenca, sale Trujillo, en Cáceres. Me gusta viajar y me gusta viajar con el chip de que aquí voy a contar yo una historia o ¿no? Que la historia viaje conmigo. De hecho, muchos de los viajes que hago, pues voy pensando en futuras historias. Es una cosa que me gusta mucho, combinar, ¿no? El viajar con la literatura o por la literatura. Cosa que ahora, visto el panorama, no sé, porque para la próxima novela tengo un escenario que ya conozco, que lo conocí el año pasado, que es Nápoles, y este año pues me hubiese gustado, no sé si va a poder ser, ver el otro gran escenario que creo que va a tener, al principio, la siguiente novela, que es Jerusalén, en Israel. ¿Mm? Pero no sé si va a poder ser o voy a tener que tirar de documentación y de Google. Pero me gusta pasear y visitar los escenarios, si puede ser, de mis novelas, ¿no? Eso te da una experiencia que luego a la hora de trasladarla y convertirlo en narrativa, a mí por lo menos me ayuda mucho y además me gusta viajar de esa manera, ¿no? Con esa idea. Sí, yo ahora que estás contando eso, estoy recordando una frase que no recuerdo de qué compañera, sé que es de una compañera de Instagram, que también escribe, que publicó varias fotos suyas diciendo, me voy de concierto, me voy de viaje, me voy de tal, porque para escribir hay que vivir. Fundamental. Sí. O sea, tu imaginación se tiene que nutrir de tu propia experiencia, de tus vivencias, de las personas que has conocido, con lo que has tratado, lo que has experimentado. Eso es fundamental. Y por supuesto leer. Hay que leer muchísimo. Es el arma yo creo que de ir haciéndose escritor. Aparte de luego, pues de acumular horas de vuelo delante del teclado y darle a la tecla. Pero leer. Yo ya en alguna otra ocasión he dicho que para mí un escritor de alguna manera es un lector que después de ir acumulando en su cabeza tantas historias, tantas voces, tantos sueños, tantos pensamientos, todo eso colapsa y explota un día y dice, hostia, ahora tengo que escribir yo. Siente el empuje, ¿no? Leer es fundamental, sí, pero luego hay que salir al mundo y con los ojos bien abiertos y la mente abierta. Y cuantas más experiencias y diferentes y novedosas tengas, también son cosas que te aportan, ¿no? Desde luego. Tanto para escribir como en la vida como persona. Sí, luego aparte de que estamos en un país que por regla general se lee poco, en España, pero voy a recuperar una frase de Julio Marín ayer en un directo que decía, lo bueno que tenemos en España es que por un lado se lee poco, pero el que lee o la que lee muchísimo, es consumidora de libros, pero a una velocidad de vértigo. Y ahí sí que le doy la razón en eso. En general se lee poco. A mí me dicen conocidos, es como, ¿cómo puedes tener una habitación de tu casa ocupada por libros cuando podrías tener otras cosas? Bueno, pues mira, yo leo, lo siento, es mi hobby, o sea, y ya está. No sé qué opinas tú de si en España se lee mucho, se lee poco o nos estamos poniendo las pilas. A ver, tampoco tengo yo datos a nivel nacional, pero por la propia percepción subjetiva mía, con la gente con la que contacto y me relaciono, lectores y no lectores, pues hombre, sí te diría que me da la sensación de que muchísimo no se lee en España, o al menos no de la manera de los que somos lectores, que es como aludía este chico, ¿no? El que ha citado que parecemos adictos, ¿no? El que lee en España es que lee de una manera convulsiva. A mí me pasa. Pero no creo que sea la tónica general en la sociedad. También pues, los ritmos de vida, los ritmos de trabajo, las responsabilidades, las cargas familiares, pues muchas veces no ayudan mucho seguramente a que la gente lea, pero también es verdad que siempre me da la sensación de que se pone como muy de excusa, es que no tengo tiempo para leer. Pues, bueno, aunque sean 15 minutitos cada día, ¿no? Te estás perdiendo todo un universo ¡buah! Brutal.
no sé, me da la sensación de que sí, que tampoco se lee muchísimo en este país. No, sí, esa excusa que comentas de no tengo tiempo para leer, sí, es como ya, pero te tragas todos los días 3 horas de televisión. O sea, de televisión además no te estás consumiendo televisión, estás haciendo zapping. O sea, 3 horas haciendo zapping porque no estás consumiendo nada en particular. Es decir, bueno, es que me gusta esta serie o me gusta esto. No, estás zapeando, 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 al final has perdido 3 horas de tu vida sin ver nada y me dices que no tienes eso, lo que tú decías, 15 minutitos al día para leerte un par de párrafos. Claro, pero es que estamos en una sociedad donde lo audiovisual prima sobre otros hábitos, porque claro, la imagen impacta mucho, se te mete dentro sin hacer un gran esfuerzo. Abrir un libro es una actividad que, hombre, un cierto trabajo mental requiere, y al principio desarrollar el hábito, sobre todo personas ya que pues, de una cierta edad, o adultos, o, en fin, o adolescentes, como no los vayas enganchando, no les vayan metiendo poco a poco el hábito, obligándole un poquito a leer, a que vayan desarrollando ese hábito y ese gusto por dejarse invadir y inmiscuirse en otras historias totalmente diferentes a la tuya, ¿no? Y en otros pensamientos y en otros conocimientos, pues luego es difícil cogerlo, ¿no? Sería muy de reflexionar y muy importante. Con una sociedad, el hábito de la lectura, que para mí creo que es de las mejores cosas que se pueden tener en esta vida como vicio, como adicción, como hobby, como lo que quiera, ¿no? Pero que sea algo que forme parte de ti. Creo que es fundamental, porque si no nos estamos perdiendo lo que, en mi opinión, es el mayor logro seguro de esta civilización, que es la lengua escrita. Llevamos miles de años recopilando datos, historias, filosofías, pensamientos, narraciones, versos, que tienen tantísimo que aportar que evidentemente no vamos a abarcarlo todo, sería imposible, pero cerrarte esa puerta, pues a mí me da un poco de pena a veces. Me gustaría que esto de el lector no fuese como el bicho raro del grupo, el intelectual del grupo, que lee mucho. Me gustaría que fuese un hábito más generalizado y que se notase un poco más en la sociedad. Pero por la tele, la tele. Sí, no, yo Y ahora ya la tenéis. he recordado una frase de la serie Aida, no sé si la has seguido o conoces a los personajes. No sé cuál es, ¿Vale? pero no. Está un poco lo que tú dices, el bicho raro que lee, que es Chema, el personaje que hace Pepe Villuela, y está por otro lado Mauricio Colmenero, que es un ignorante, pero que es un triunfador con sus negocios, con sus chanchullos. Y hay una frase que es buenísima que le dice, Chema, tú que has perdido mucho tiempo de tu vida leyendo, ayúdame. O sea, esa frase define un poco a cómo nos sentimos, como tú decías, los bichos raros, que como somos los bichos raros del grupo de tú lees. Uy, mira, ese lee. Sí, claro. Bueno, era Tenemos por ponerle el puntito de humor aquí al casi ya final del directo, porque nos quedan un par de minutos. Ay, Pero vamos, vaya, es que pasó. esa frase me pareció buenísima, lo de has perdido mucho tiempo de tu vida leyendo. Pues David, para que no se nos corte como pasó el otro día con Mónica, que me dio mucha rabia, nada, darte las gracias mil veces por este ratito, por dejarnos conocerte un poquito más. Prometo leer La sombra de Teresa, espero no tardar mucho, y prometo darte el coñazo con lo que me ha gustado o lo que no. De acuerdo, pues con ansia espero tu crítica y muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu espacio y por este apoyo y este pequeño trampolín de difusión de la historia y, en fin, mi gratitud eterna. Y a ti, Javier. Sí, al final esto es un poco para los que hayáis publicado, esto surgió sobre la marcha, que se os pueda conocer un poquito más, porque al final la mayoría sois autopublicados, autopublicadas y claro, no hay una gran editorial detrás que esté haciendo una campaña de publicidad ni os esté llevando a todas las librerías a nivel nacional. Entonces, pues bueno, si se puede aportar ese pequeño granito de arena, esta mañana lo hablaba con Silvia Bermejo, que estará mañana por la tarde, y me decía, voy a dar mucho bombo para que la gente te siga en Instagram. No, que es al revés, que lo que tienen que hacer es conoceros a vosotros, que son los que escribís. Claro, sois los que estáis aportando algo. La verdad que es un gran apoyo, lo que actividades como la tuya ayuda mucho y bueno, es de agradecer esta generosidad, ¿no? Y este rato. Yo encantado de que os suméis a mis locuras.
Pues David, lo dicho, acaba de saltar la cuenta atrás, así que un saludo enorme, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias a ti y cuando quieras, por aquí estamos. Un saludo, un abrazo fuerte. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego.